Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Estamos en una amena conversación con mi invitado esta mañana aquí en nuestros estudios en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Qué bueno que nos acompaña esta mañana en una ciudad completamente llena de humo. La ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. No sé cómo estará San Pedro, cómo estará Ceiba, cómo estará Choluteca, cómo estará Nacaome, cómo estará Olanchito, cómo estará Juticalpa. Pero aquí en Tegucigalpa estamos completamente llenos de humo. Si usted quiere sintonizarnos esta mañana y va saliendo de su casa, sintonice el 87.7 en el FM de su radio y en Facebook Live. Vamos a cadena, me dicen. Vamos a cadena nacional de radio y televisión. Pues. Vamos. Cita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Es el tiempo de una vida mejor. Es por Honduras que vamos a luchar. Es por Honduras. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Buenas noches, pueblo hondureño. Como parte de esta guerra contra la pandemia del COVID-19, hemos instalado diferentes mesas de trabajo con representación de diversos sectores de la sociedad hondureña para construir soluciones, construir medidas a los temas relacionados con esta situación y hacerle frente a la crisis, con la participación de todos. Una de estas mesas es la mesa de micro, pequeña y mediana empresa de frente al COVID-19, con el objetivo de generar propuestas de medidas que procuren la pronta reactivación y la recuperación de los emprendedores, de los pequeños, de los luchadores, de ese sector tan pujante de la economía social y la economía autónoma, o muchos le llaman informal. Hoy veremos algunas de esas medidas que son resultado de esta mesa de trabajo. Quiero invitar al ministro Eval Díaz, ministro de la Presidencia, que ha estado coordinando este esfuerzo con estos diferentes sectores, con el apoyo del ministro Marco Midense, también y su equipo, y ahora podemos empezar a ver uno de los primeros resultados en la mesa de MIPYME. Vendrán otros. Ministro Eval Díaz. Buenas noches, presidente. Buenas noches, pueblo hondureño. Tal como lo habíamos conversado, hemos estado trabajando con las mesas de trabajo. Hoy la mesa MIPYME nos ha hecho planteamientos importantes. Me alegra que ya se esté anunciando la aprobación de los acuerdos en esa mesa de trabajo. Mañana estaremos con la mesa del sector productor de alimentos, con la mesa de turismo, que también están haciendo planteamientos importantes, cómo salir de esta crisis que está generando esta pandemia, sobre todo asegurando los empleos y asegurando también la supervivencia de las empresas. Así que los animo a que sigamos adelante. Buenas noches. Quiero presentarles el Fondo de Garantía de FONCAFE, que ya estaba creado, pero ahora se está reestructurando para destinar 95 millones iniciales, en general a la micro, pequeña y mediana empresa, con un apalancamiento de hasta 4 veces, es decir, 95 por 4. Ese será el impacto. El periodo del crédito será de 7 años, con 2 de gracia, y el destino para pago de planillas, servicios públicos y reactivación de la micro, pequeña y mediana empresa. 800 millones de lempiras de Banprovi,
Eso significa que son líneas aceleradas que permiten llegar más rápido a la micro, pequeña y mediana empresa. Fondos de capital de trabajo para este mismo sector. Ahora quiero presentarles a la presidenta de Banprovi, la licenciada Mayra Falk, quien les hará un resumen de estas medidas y tiene el sello de garantía del apoyo de Banprovi. Se han establecido a través de la mesa MIPYME 3 mecanismos para apoyar financieramente a los pequeños negocios. El primero de ellos es habilitar 95 millones en FONCAFE, que se transformarán en 383 millones, haciendo una cobertura del 80%. En segundo lugar, tenemos disponibles en Banprovi 800 millones que usted puede solicitar en el intermediario financiero de su preferencia. Y en tercer lugar, mediante agrocrédito 8.7 garantizado al 70%, los pequeñitos productores del agro podrán acceder a estos fondos y CODESE, el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, garantizará el 30% adicional. Ahora viene el fondo de garantía que se ha construido con el Consejo del Sector Social de la Economía. Es decir, a 1,000 productores reactivados pueden acceder todos estos productores asociados a las empresas del sector social. Hay un acuerdo tripartito entre el Consejo del Sector Social de la Economía, SEMPRENDE, que está siendo liderado por Luis Colindres y que a su vez será canal importante para atender a las MIPYMES, y de igual manera Crédito Solidario de la cooperativa Chorotega. Se ha creado un fondo de garantía que cubre el 30% del crédito. El 70% restante se puede cubrir a través de Agrocrédito 8.7. Ahora desde Jamastrán, una lideresa de mucho peso en el sector social de la economía, representando al Consejo del Sector Social de la Economía CODESE, Daisy Barra, desde Jamastrán. Les dejo con ella. Buenas noches, señor presidente, pueblo hondureño. Hoy en mi condición de presidenta del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, queremos manifestar que el día de hoy hemos presentado una propuesta como resultado de las mesas de trabajo y en particular de la mesa MIPYME, el cual sostuvimos más de 20 reuniones, pero que satisfactoriamente hemos concluido en una propuesta, la cual establece la creación de algunos programas, como por ejemplo la creación del Fondo de Garantías del Sector Social de la Economía, el cual estará constituido por fondos Banprovi, fondos SEMPRENDE, fondos Chorotega, Crédito Solidario y CODESE. Este es un fondo que vendrá a apoyar aproximadamente a 1,000 productores agrícolas con la esperanza de que podamos abastecer el mercado nacional. Y recordemos que normalmente este tipo de productores no son bancables y el gobierno de la República, en una decisión rápida, ha tomado la decisión de acompañarnos con la creación de este fondo, el cual recibimos con mucha satisfacción. Asimismo, se dará el acompañamiento al programa Agrocrédito, también creado por SEMPRENDE y el presidente de la República, en la cual nuestros asociados podrán acceder a fondos frescos de forma inmediata, a plazos cortos y con un periodo de gracia. Por otra parte, también se ha establecido la aprobación de la ampliación del fondo FONCAE, que vendrá a contribuir significativamente en la parte agroalimentaria, en la cual nuestras empresas podrán acceder a recursos. Tomamos estas medidas con gran satisfacción y realmente este es un primer resultado. Nos alegra enormemente que un esfuerzo hoy esté materializado. Buenas noches. De igual manera, entendiendo que hay que construir un nuevo orden económico en Honduras, buscando innovar, ahora estamos presentando la opción de 15,000 licencias gratuitas. Ese es un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Honduras, y estas 15,000 licencias gratuitas son para realizar comercio electrónico. Ese es el futuro. Este COVID vino a cambiarnos la vida, pero también trae oportunidades económicas que tenemos que aprovecharlas. Aquí quiero agradecer la participación de don Marco Midense, el ministro que ha venido también liderando la parte de gobierno digital, y de igualmente a la OEA. En todas las mesas se ha venido hablando de fondos de garantía, pero en el caso de la MIPYME
ya en la parte técnica ha construido un instrumento, y aquí quiero agradecer a la presidencia del Banco Central y todo su equipo, a la presidencia de la Comisión de Banco y Seguros y todo su equipo, y desde luego también a las instituciones del sistema financiero que han participado. Es un fondo de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de un poco más de 2.000 millones de lempiras, pero además consiste en que si usted necesita un préstamo para estas situaciones difíciles que se han estado viviendo y se han venido enfrentando, eso puede estar garantizado hasta en un 70% y probablemente, si los números nos dan para más, 75 o 80% de su crédito. De tal manera que usted solo va a tener que dar garantía por lo restante. Esto va a ser un instrumento poderosísimo que apalanca hasta, por cada lempira del fondo de garantía, hasta 7 u 8 lempiras más. Así es de que yo espero en las próximas horas, mañana o pasado, estar formalizando ya el instrumento para que usted tenga acceso. Mientras tanto, a todos los que han contribuido, al sector privado, de los multilaterales y también del Banco Central y la Comisión de Banca, muchas gracias, porque esto va a ser lo que va a venir a revolucionar y atender a toda la micro y pequeña, mediana y pequeña empresa. Bueno, quiero invitar ahora a Juan José Lagos, que ha sido el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en la mesa de micro y pequeña empresa, para que también les comparta sus experiencias de lo que ha vivido en esta mesa. De igual manera, al presidente de Fede Cámaras, Menotti Maradiaga, que también ha sido un gran constructor de lo que ahora hemos presentado. Buenas noches, pueblo hondureño. Buenas noches, señor presidente. Como representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y coordinador de la mesa MIPYME, con la coordinación por parte del sector público del ministro de Desemprende, el licenciado Luis Colindres, hemos constituido, conjuntamente con el ecosistema de organizaciones que conforman el sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, y el sector social de la economía, la AMPI, el sistema financiero, cooperativas, cámaras, gremios, reguladores, microfinancieras, trabajadores autónomos, entre otros de los 21 participantes que conformamos la mesa. Hemos trabajado arduamente estas últimas 3 semanas y hemos logrado construir una propuesta para reactivar y recuperar en el corto plazo a este importante sector de la economía. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias al Consejo de Ministros por esta respuesta tan oportuna e inmediata para el sector más importante de nuestro país, la columna vertebral de la productividad y del empleo de nuestro país, que es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Buenas noches. La Federación de Cámaras de Comercio ve muy positivo los primeros resultados obtenidos en las mesas de trabajo MIPYME y sector social de la economía. Estamos viendo el interés del presidente Juan Orlando Hernández en apoyar directamente al sector MIPYME. Continuamos trabajando en lograr las propuestas hechas en las mesas en este momento que tanto nos apremia. Comprometidos y unidos, haremos de nuestra nación una nueva Honduras. Hermanos y hermanas hondureños, unidos todos, escuchándonos, vamos a construir las mejores decisiones para salir adelante en esta crisis que afecta a la humanidad entera. Debemos salir más unidos que nunca. Es nuestro deber como hondureños, es nuestra responsabilidad, la de cada uno de nosotros, con esta patria que nos ha dado tanto. Que Dios bendiga a Honduras. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a proyectar rápidamente algunas de las planificaciones que teníamos. Primero veremos el Twitter de Roberto Ramón Castillo, que se ha pronunciado en relación a lo que está sucediendo en Inves. Dice Roberto Ramón Castillo: nadie sabe cuándo van a investigar Inves, o lo protegen un grupito de un exministro. ¿A quién está enviando esa pregunta, don Roberto Ramón Castillo?
Luego, ayer trascendió una nota del gobierno de la Embajada de Turquía. Muchos dicen que este es un documento falso. Dicen que es un documento falso, en el que dicen que no es cierto que Honduras esté o haya encargado, el gobierno de la República de Honduras haya adquirido o haya solicitado la adquisición de hospitales móviles de la República de Turquía. Asumimos nosotros que este es un comunicado verdadero. Tiene fecha 19 de abril y tiene un sello de la Embajada de Turquía, que tiene su ubicación en la ciudad de Guatemala y que ha dado a conocer este comunicado público al pueblo hondureño. Y el otro tema que quiero destacar es la separación de Gabriel Rubí. Ayer fue separado Gabriel Rubí de su cargo de coordinador de SINAGER y ministro de COPECO. Este comunicado que ha dado a conocer el gobierno de la República dice claramente lo siguiente: el gobierno de la República comunica a la opinión pública que el día de hoy, martes 21 de abril, es decir, ayer, del presente secretario de Estado en los despachos de gestión de riesgos y contingencias nacionales COPECO, el ingeniero Gabriel Alfredo Rubí Paredes, ya no está al frente de dicha institución. 2. Esto garantiza que el proceso de investigación que está desarrollando el Tribunal Superior de Cuentas será imparcial. 3. El gobierno ratifica su compromiso por la transparencia en el manejo de fondos utilizados para la emergencia de COVID-19, con acciones como rendición de cuentas en los portales de cada institución, en coordinación con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, IAIP, y reitera su compromiso de continuar con el acompañamiento de veedores nacionales e internacionales, lo cual garantiza de esta forma que cualquier institución, ciudadano o gremio deben o pueden ser veedores del proceso de adquisición y compra, transparentando totalmente esto, tal y como el presidente de la República siempre lo ha indicado. Este es el comunicado donde separan a don Gabriel Rubí. Luego, ayer el Tribunal Superior de Cuentas dio un informe en el que da a conocer algunos asuntos en el que aún no hay claridad con algunos cheques en algunos procesos de compras. Mire, Gabriel Rubí, y esto es para todos los funcionarios, sean humildes. Recuerden esto que les voy a decir, lo que dijo un pensador por ahí: sé humilde cuando te vean ascender, para que sean benevolentes contigo cuando te vean descender. Esto es para los ministros, que algunos andan soberbios y envalentonados, los viceministros, que andan soberbios y envalentonados, ni siquiera les avisan cuando los van a separar, ni siquiera les avisan, meten la pata en algo y van para afuera, patitas a la calle. No tienen que ser soberbios, sean humildes, sean humildes. Voy a ampliar más en el foro de mañana este comunicado del Tribunal Superior de Cuentas que tiene ya vía libre para investigar al señor Gabriel Rubí, y vamos a seguir de cerca qué va a pasar con el resto de las instituciones. Mañana, mi querido Osvaldo, vamos a leer íntegramente este documento del Tribunal Superior de Cuentas en relación al caso de COPECO y la separación de Gabriel Rubí. Doctor Tito Alvarado, bienvenido, qué gusto saludarle. Usted ha dicho en las últimas horas que Honduras no cumple con los requisitos para suspender cuarentena. Bienvenido, doctor, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Indudablemente que en este instante, en donde la Organización Mundial de la Salud le dice a los países que para empezar a disminuir el confinamiento, es decir, el toque de queda y todas las medidas de contención y mitigación, es importante que reúnan 3 requisitos. Sí. 1, que tenga bajo control la transmisión de la infección. Honduras no lo tiene. 2, que tenga suficientes pruebas laboratoriales, tanto confirmatorias como presuntivas, como son las pruebas rápidas. Honduras no lo tiene. Y tercero, que tenga un énfasis en proteger y minimizar al máximo el riesgo del personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, porque son en definitiva los que van a estar enfrente de la trinchera. Honduras no lo tiene. Por lo tanto, Honduras no puede empezar a
ablandar el confinamiento. Necesitamos mantenernos como estamos. No es posible que nos tengamos que empezar a que salga más gente, teniendo bastante gente positiva que ni ellos se dan cuenta porque no tienen síntomas. Así es que es un problema terrible. Queremos nosotros disminuir el impacto de esta enfermedad, quedémonos en casa, salgamos cuando haya necesidad de hacerlo y siempre continuar con las recomendaciones que hemos estado haciendo. Doctor, no tenemos bajo control la pandemia. ¿Por qué razón? Sencillamente, pues apenas tenemos 40 días del primer caso y ha habido problemas en el control. Acuérdense que no hacíamos pruebas de confirmatorias ni laboratoriales. No hacíamos, entonces no nos damos cuenta y no podemos diagnosticar esta enfermedad clínicamente porque encima de ella hay la influenza, está el dengue y otras virosis que un clínico no puede diferenciarlas. Es mandatorio confirmarlas con pruebas rápidas o con pruebas de polimerasa. De tal manera pues que la consecuencia es que no tenemos control de la misma. Es decir, el control pasa por el cumplimiento de qué o cuáles condiciones. ¿No ha sido suficiente esta cuarentena que ya lleva más de un mes? En absoluto. Que se hayan aperturado ferreterías, que los bancos estén abiertos, los supermercados, las farmacias, para determinado grupo de la población en diversas regiones de Honduras. Bueno, quiero ser claro en lo que estoy diciendo. Cuando yo digo disminuir el confinamiento es mantener como había estado. Por supuesto, que los supermercados los abran de acuerdo a la programación de un dígito. Luego que los bancos y las gasolineras, porque están concatenados. Uno necesita dinero para comprar y luego necesita combustible para transportarse. Pero solamente eso. Y es el momento en que debe continuar de la misma forma. Obviamente la zona norte sí lo está haciendo porque es absoluto y lo está haciendo en el sentido de que allá se habían abierto las ferreterías, pero dieron una orden de cerrarlas. Aquí deben de cerrarlas, porque tras las ferreterías va a ir la construcción y luego por ahí parece ser que también las comidas rápidas lo pueden hacer. De tal manera que es improcedente en este momento, imprudente diría yo, porque estamos en la etapa ascendente de la curva epidemiológica de los casos. Estamos ahí, digamos, ahí cerca del punto medio de la curva y probablemente a finales de mayo, principios de junio, podemos pensar que vamos a estar cerquita de la cúspide de la curva. No sabemos obviamente cuánto tiempo va a estar arriba y luego cuánto va a estar abajo, pero lo importante es que en este momento lo que tenemos que hacer es endurecer el confinamiento, porque todo lo que hemos hecho de este mes en cuanto al confinamiento, lo podemos ir a dar al traste con abriendo esas cosas. Veamos el clamor de esos médicos de San Pedro Sula, tanto del Seguro Social como del Leonardo Martínez, cómo están clamando que apenas llegamos ni a la mitad de la curva ascendente y vea que los hospitales, las terapias intensivas están ya llenas. ¿Se imagina usted que vinieran una cantidad de pacientes? Vamos a tener la misma situación que en Italia, que en Madrid, que en Nueva York y que aquí nomás en América, en Guayaquil. Doctor, así que necesitamos endurecerla en este momento. Voy a hacer una pausa, pero quiero que me diga eso, porque usted es el experto aquí. Es uno de los mejores conocedores de estos temas, porque la gente está creyendo, doctor, que es broma la cosa, porque como andan asintomáticos muchos, y quiero que me hable también de esos que andan asintomáticos. La gente como no ve que es masiva la cantidad de muertos como ha pasado en Estados Unidos, en España y en Italia, mucha gente está creyendo que hay que regresar a clases, que hay que empezar a abrir las comidas rápidas, que hay que empezar a abrir todos los negocios. Usted que es el experto en esto, quiero que después de la pausa le cuente al pueblo hondureño lo complicado que podría ser para todos, después de que hemos estado confinados la mayoría y hemos guardado con recelo estas instrucciones, regresar significaría
cuánta cantidad de muertos y cuánta cantidad de contaminados en este país. Después de la pausa me lo cuenta el doctor Tito Alvarado. Voy a una pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Afíliese a la Coacel. Hoy de 9 a 3 de la tarde está atendiendo la Coacel en todas las regiones de Honduras, en Cortés, en Colón y en Progreso en la terminación 1. Y en Tegucigalpa la terminación 5 y 6. Y el resto de Honduras también 5 y 6. Ya regreso aquí en el Foro de 6. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Lava tus manos con agua y jabón constantemente por al menos 20 segundos. Recuerda utilizar gel antibacterial y frotarlo entre tus manos durante 20 segundos. Bueno, voy a ir evacuando con el doctor Alvarado algunas interrogantes que la gente quiere saber en la casa y que ya me están enviando WhatsApp. Ahí está el número de WhatsApp. Gracias a los que nos siguen por Facebook Live, Canal 6 Honduras y en el 87.7 en el FM de su radio. Doctor, ¿qué pasa si aperturamos esto para todos los sectores de la sociedad? Bueno, si nosotros disminuimos el confinamiento o aperturamos ya ferreterías, comidas rápidas y ciertos otros negocios, va a haber mucho más gente deambulando. Se aproxima, aproximadamente existe entre 15 o 20% de pacientes que no han desarrollado síntomas y que andan deambulando. Ni ellos se dan cuenta. Y lo peor, que con solo hablar y estar cerca de ellos es factible de transmitir el virus, de contaminarse. Por lo tanto, en este momento, insisto en esto, que es inoportuna la medida de abrir a estos negocios, porque eso implicaría más personas cerca. Y entonces va a haber mucho más casos hospitalizados, y si hay más casos hospitalizados, va mucho más casos en terapia intensiva, y en mucho más casos en terapia intensiva van a haber muchos muertos. Yo insisto en que este momento era más bien de endurecerlas y que esperemos que lleguemos a la punta de la curva y luego empezar a disminuir. Cuando ya se empieza a disminuir y todo, ahí es donde podemos ablandarla. Estamos hablando finales de mayo, principios de junio. Así es que solo porque en el centro no tenemos muchos casos en relación a la costa norte, no quiere decir que no va a tener impacto acá. El problema es que nosotros somos mucho más en la zona central, más gente hay, y cuando empecemos a buscarlos activamente, más pruebas laboratoriales, más gente en las calles, nos vamos a percatar de que va a haber bastantes casos. Y si hay bastantes casos, va a haber bastantes muertes. La cantidad de pruebas que se están aplicando en este momento, veía ayer en la cadena que son más o menos unas 164. ¿Han dado 16 positivos ayer? Sí, han venido variando, porque al principio solo el Laboratorio Central de Virología era el único que hacía las pruebas. Por lo tanto, era una cantidad bien baja. Variaba de 50, 30, 80, 100, exactamente. Y ahora que entraron ya un par de laboratorios por ahí, ya sobrepasaron los 100. Lo ideal es que hayan simultáneamente haciendo los laboratorios privados y los laboratorios estatales. Ya tengo entendido que el laboratorio de virología fue extendido a la zona norte y allá un laboratorio privado junto con al estatal van a empezar a hacer bastantes pruebas, y también aquí 2 laboratorios privados. Si tenemos 5 o 6 laboratorios trabajando simultáneamente 24 horas al día con turnos,
vamos a tener la cantidad de pruebas importantes que nosotros deseamos, que son entre 2.500 a 3.000 diarias, para poder darse cuenta de cómo está el panorama y cuántos pacientes y cuántas personas contactos son positivos. Eso es lo ideal, entre 2.000 y 3.000 pruebas diarias. Entre más es mejor, porque más nos damos cuenta nosotros, y eso es importante porque al captar a ese paciente lo aislamos y ya no va a transmitir la enfermedad. Para darle una idea, Panamá está haciendo, hasta hace 2 o 3 días, estaba haciendo 17.000 pruebas. Diarias. Ha hecho en su totalidad. En todo el proceso. En el mes. ¿Cuántas hemos hecho nosotros hasta hoy? Como 2.000 y tantas. Es una cantidad. Costa Rica anda diferencia total abismal. como 9.000, Salvador como 6.000, Guatemala como 8.000 y así. O sea, nosotros estamos bastante bajos en relación a la cantidad total de pruebas que los países centroamericanos. Claro, y eso redunda en saber cuántos realmente pacientes tenemos y cuántos captamos. Doctor, cuando usted me dice que el 15% de la población podría estar infectada y ser asintomáticos en este momento, estamos hablando, si somos 9 millones de habitantes, la mitad son 4 millones y medio, el 25% son 2.025.000, el 15% es más de 1 millón de hondureños. Vea usted que... Es decir, esto es preocupante. Obviamente, nosotros creemos de que al final de este par de meses vamos a tener infección en los... Bueno, no son 9 millones de los de Honduras, porque 1 millón está afuera, póngale 8 millones. Pongámosle eso, que cuando ya termine esta... Pero igual es alarmante. Claro, cuando nosotros ya hemos cumplido por lo menos a final de junio, par de meses más, nosotros vamos a tener aproximadamente 15% de la población infectada. Ahorita tenemos una cantidad importante, no sabemos exactamente cuántos, pero deambulando montones, que ni ellos se dan cuenta de que están infectados, porque obviamente no sienten ninguna manifestación clínica, no buscan ayuda, y si buscan ayuda muchas veces no están las pruebas, etcétera, etcétera. De tal manera pues que por eso se dio la orden de que todo hondureño que salga de casa tiene que salir con mascarillas para reducir el impacto de esta transmisión, porque es importante hacerlo. Obviamente, entre más sitios visita uno cuando anda en las calles, más chances está de infectarse. En este momento, por ejemplo, cuando se dio la orden de abrir solo los supermercados, solo las gasolineras y los bancos, que estaban haciéndole una forma adecuada, estaba bien, pero ahora se abrieron ferreterías y detrás de las ferreterías pueden abrirse las comidas rápidas, como he escuchado. Creo que es un error en este momento, insisto en eso, porque nosotros no aseguramos, aunque tengan protocolos de manejo en esos sitios, no es factible. Veamos en los espejos de tanta gente que se aglomera con el estado sociocultural bajo que tenemos en nuestro país. Es imposible, diría yo, tratar de que se cumplan los protocolos. Siempre hay apertura de estos protocolos y por lo tanto lo ideal hubiera sido que nos esperáramos por lo menos hasta ya a mediados de mayo, junio, para poder nosotros empezar a disminuir el confinamiento. ¿Usted sugeriría que el confinamiento, que la cuarentena, que el toque de queda continúe hasta finales de mayo o hasta qué tiempo, doctor? Lo ideal, bueno, todo depende de los casos, de la curva epidemiológica. Todo depende de eso. Si estamos sabiendo de que la curva epidemiológica va subiendo, entonces no hemos llegado al tope. Se cree que más o menos a finales de mayo, principios de junio, podríamos estar viendo que esté al tope, lo más alto. ¿Y la curva cómo está hoy día y la tasa de letalidad? Bueno, la tasa de letalidad siempre ha sido la más alta de Centroamérica y probablemente muchas de las más altas de... ¿Más del 10%? Más o menos, aproximadamente. Y ese es otro de los problemas. Con solo 510 pacientes que han sido diagnosticados hasta el día de hoy, la tasa de mortalidad anda como por el 10%. Y es muy alta. Para ponerle en contexto, Costa Rica, que lleva triple de casos, apenas se le han muerto menos del 1%. Porque es una condición en donde los ticos estaban muy preparados, tenían situaciones, el estado cultural de los ticos es muy elevado. Para ponerles una idea, los ticos, los costarricenses tienen un promedio de escolaridad de 14 años
O sea, quiere decir que por lo menos la mayoría de los ticos tienen educación media. Y nosotros andamos por 7%, con un alto grado de analfabetismo. De tal manera que, pues, educación y cumplimiento de estas recomendaciones chocan y es difícil que se hagan. Por lo tanto, nosotros estamos luchando contra estas situaciones que ya son ancestrales en nuestro El país. otro tema que usted plantea, por el cual no debemos de suspender la cuarentena, es falta de médicos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo está solventando? Llegaron 20 médicos cubanos. Claro, mire, tenemos un déficit de médicos en el país, no hay duda, y su distribución es inadecuada por las condiciones que hay, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que cuidar al factor médico y personal de salud, que es uno de los requisitos para tratar de disminuir el confinamiento. ¿Por qué? Ya hay, para ponerle contexto, hay 26 médicos infectados hasta hace Hoy día. días. Hasta hace hoy día. Y falleció ya una enfermera y ha fallecido un médico. Dos médicos fallecieron. ¿Dos médicos? Dos médicos. Una y enfermeras auxiliares la vasta mayoría. Hay 26 médicos hasta hace 2-3 días. Enfermeras hay 37, la vasta mayoría son auxiliares de enfermería. Otro personal técnico anda como 8. Estamos hablando de datos desde hace 3-4 días. Incluso personal de vigilancia, policías y todo, como 17 hace 2-3 días. De tal manera, pues, que son personal que está enfrente de la trinchera, enfrente de los pacientes y se exponen. Así que para darle una idea. Y si nosotros seguimos exponiéndonos, y sobre todo los médicos tienen que exponerse porque están frente al paciente, no tienen otra alternativa. Sí, no tienen otra opción. Por eso suplican por la indumentaria de protección. Vea usted lo que ocurrió en Italia. Un montón de médicos murieron. ¿Y la tienen la indumentaria ahora mismo? Pues ahora ya está mucho mejor que antes. Ya se está distribuyendo mejor y todo, pero se necesita más y más y más. Y es de las cosas que tenemos que enfatizar. Por eso la Organización Mundial de la Salud puso como criterio, el tercer criterio, proteger al personal de salud. Porque si usted no tiene personal de salud, es un caos completo. Por eso es que la bienvenida de los cubanos, las brigadas cubanas son muy importantes. Cuba siempre ha tenido un peculiar forma de proceder que se llama solidaridad humana. Sí. Son muy solidarios. Vea usted, ellos tienen sus problemas, obviamente, tienen la enfermedad, mucho menos, pero están mandando a toda Latinoamérica, están mandando a Argentina, están mandando a Bolivia, están mandando a Honduras, creo que también en Costa Rica. Por lo tanto, son personas, las de que vinieron junto a los estudiantes de medicina que estaban por allá, vienen a incorporarse al gremio médico de acá. Vienen enfermeras especializadas en terapia intensiva, vienen médicos intensivistas, vienen epidemiólogos, pues de todo tipo. De tal manera, pues son bienvenidos en este momento. ¿Usted diría que es una buena decisión? Totalmente, totalmente. Muy bien. Ya vamos a mostrar ahí su presentación, doctor, pero quiero transmitirle algunas interrogantes que la gente tiene a través de la vía del WhatsApp. Dice, buenos días Juan Carlos, una pregunta al doctor. Después del contagio, ¿cuántos días después aparecen los síntomas? Bueno, en caso de que uno sea asintomático. Bueno, el periodo de incubación de la enfermedad, es decir, desde que se infecta, si yo me infecto hoy, yo voy a tener una enfermedad en aproximadamente como máximo 14 días. Pero hay un promedio que es de 5 a 7 días como promedio, en donde va a empezar a tener síntomas, pero puede tener síntomas desde 2 días en adelante, pero la vasta mayoría es de 5 a 7 días, y el máximo es aproximadamente 14 días. Por lo tanto, y muchos de ellos no van a tener síntomas. El organismo va a controlar su infección porque nosotros somos seres humanos con inmunidad importante. Obviamente este virus, como es nuevo, nunca el ser humano había estado expuesto al virus, y por lo tanto somos fácil presa de ellos. Ahora, existe un 80% de los pacientes infectados o desarrollan leves síntomas o no desarrollan nada. Esos son los que, pero ellos pueden estar transmitiendo la enfermedad. Mira este interrogante, doctor. Dice, buenos días, un placer saludarle. ¿Cómo podemos hacer para que las personas que no están dispuestas a colaborar con el 911 referente a que alguien es sospechoso de COVID-19 no colabora haciéndose la prueba? ¿Cómo obligarlo para cuidar a la otra parte de la población? Aquí en la zona de Zapotal, dice, había un señor
estaba sospechoso del COVID-19, tenía todos los síntomas y no quiso hacerse las pruebas por temor a infectarse en los hospitales. Gracias a Dios no era el virus, pero si hubiera sido, ya estuviéramos infectados todos. Esto es preocupante. Eso preocupa, ¿verdad, doctor? Sí, el problema es que en este país, como muchos países del tercer mundo, existe mucha estigmatización. Mucha gente cree que puede tener clínicamente la enfermedad y no sale. Y eso es terrible para él. Sí. Porque si no sale a hacerse la prueba, entonces va a ser diagnosticado tardíamente. Y esos son los que se descompensan rápidamente y van a morir a los hospitales. Por lo tanto, es una doble problemática ahí. Primero es que no tiene la prueba porque tiene miedo de ir a hacérsela y luego que lo descubran. Yo creo que la estigmatización tiene que ir saliéndose de la mente del ser humano. Es una enfermedad. Nosotros los que estamos infectados en Honduras no tienen culpa. Es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. Por lo tanto, seamos solidarios. Utilicemos el cerebro en una forma positiva. Seamos seres humanos buenos. Nosotros no podemos estigmatizar a una persona. Más bien hay que ayudarle a resolver su problema. Allá vamos a ver la presentación, Osvaldo, o hacemos la pausa antes. Pausa. Hagamos la pausa para que entremos de lleno a la presentación suya, doctor. Y quiero que me hable también de esa encuesta que están haciendo ustedes. Sí. Con un grupo de médicos especialistas. Por eso cómo ha avanzado esta encuesta en relación a los datos que está proporcionando la población. Y quería consultarle, doctor, el que se reaperturen las clases, solo dígame rápidamente, ¿es un mal síntoma? Ahorita no deben hacerla, en este momento. Si insisto, cualquier reapertura de grupo de personas que van a estar juntas es improcedente. Muy bien. Porque estamos en la curva ascendente. Muy bien. Esperemos siguiendo haciendo la teleconferencias. Sí, por la vía virtual. Es decir, que es importante lo que está haciendo la Secretaría de Educación, que está trabajando de forma virtual. Así es. Esa es la mejor decisión. Esa es la mejor decisión. Y las autoridades de educación están trabajando en eso. A nosotros nos consta, están haciendo un trabajo virtual muy bueno y muy pronto se va a dar a conocer a toda la población. Voy a una pausa comercial. Regreso hablando con el hombre que quizá más conoce de estos temas de infectología en el país. Un gran especialista, el doctor Tito Alvarado. Ya regreso. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Lava tus manos con agua y jabón constantemente. En este último segmento del foro quiero, doctor, que usted me vaya explicando, por favor, y vamos rápidamente, Osvaldo, con esta presentación de los hallazgos que usted ha ido encontrando. Empecemos por esta primera filmina. Que la ponga acá. Bueno, nosotros somos parte, todos los que están ahí en la pantalla, los doctores epidemiólogos, infectólogos, farmacólogos, y incluyendo a otras personas que es la dueña de la plataforma Todos contra el COVID. Es una plataforma que se formó hace 4 o 5 semanas con el objeto de ayudarle al pueblo hondureño. Somos independientes, le ayudamos al gobierno, al Ministerio de Salud Pública, a dar recomendaciones, a hacer proyecciones y sobre todo a hacer protocolos de entrenamiento. Hemos hecho ya cerca de 20 protocolos con todas las acciones médicas y las subimos a la plataforma. Todo médico perfectamente puede accesar a tener los protocolos de su especialidad para poder ayudarse a atender a estos pacientes. Ustedes pueden ver la plataforma.
Están los nombres, incluyendo la ayuda de un epidemiólogo brasileño que por la vía virtual nos está ayudando mucho a hacer proyecciones. Sí. Este simplemente es un cuadro en donde le dice de que cómo está la situación. Este es un cuadro importante que describe rápidamente que el médico puede tenerlo a mano y poder actuar sobre la marcha, en donde está la sintomatología con la historia natural de la enfermedad y abajo están las dosis, etcétera, etcétera. Lo agarra él y puede manejarse rápidamente con la historia natural de la enfermedad, la sintomatología y el manejo de los casos. Próxima. Vamos. Dele. Siguiente, Osvaldo. Rápido. Bueno, esto es simplemente cómo está el mundo. El mundo ya lleva más de 2 millones y medio de casos en el mundo. Y entonces es un problema, como ustedes saben, es un problema mundial. Sigamos. ¿Cómo amaneció América hoy? ¿Cómo amaneció América? Son datos de 2-3 días, en donde confirmados 858,000 y confirmados de muertes 40 y pico mil. Sigamos. Solo en América, ¿verdad? Solo en América. Sigamos. Este cuadro está en los otros países, no se ve, pero son países de Latinoamérica. Es decir, ahí están todos los países de América Latina. Así es, todos los países. En donde Honduras está por ahí, no se ve mucho, pero todos los países tienen sus cantidades importantes de pacientes. Hay más de 200 países infectados, ¿verdad? Más. Probablemente 285 más. creo. Así es. Y esta es Honduras. Vean la curva epidemiológica de Honduras, en donde vean los casos continúan subiendo. En forma, es decir, la curva sigue ascendiendo. Sigue ascendiendo. 477 casos teníamos antier. Antier, sí, ahora tenemos 510. Sí, 510 con los de ayer. Así es. Esa curva sigue hacia arriba. Sigue hacia arriba. Muy bien. Pruebas COVID-19 por millones de habitantes. Vea usted las pruebas de Centroamérica. Vea Guatemala, con 7.200 pruebas hechas hasta hace 2-3 días. Honduras, 2012. El Salvador, 8.333. Costa Rica, 9.089. Vea Panamá, con 16.854. Para que tenga una idea de la cantidad. Tiene bastantes, doctor. Bastantes tiene, y tiene mapeado todo el país. Sí. Vea usted el extremo derecho del slide. Las tasas de... Perdón, atrás. Regresemos al anterior, Osvaldo. Regresemos al anterior. Ese cuadro está muy ese. Vea usted, ahí está el porcentaje de letalidad. De letalidad. En donde Honduras tiene 8.25, hasta hace unos 3-4 días. Sí. Pero vea usted Guatemala 2.6, Salvador 3 tanto, Costa Rica menos de 1, Panamá 2.74. ¿Qué quiere decir tasa de letalidad? De cuántos se enferman, cuántos se mueren. Sí. Vea la diferencia que existe. Hay una diferencia de Honduras casi de 5 puntos con el resto de países de Centroamérica. Por lo menos. Que es El Salvador el que más se nos acerca. Así es. Es importante considerarlo y por lo tanto... ¿Por qué? Porque están llegando muchos pacientes a los hospitales. Pero eso depende por la cantidad de pruebas que se han aplicado, ¿o es que aquí hemos sido menos prudentes? Eso depende de varias cosas. Uno, la cantidad de pacientes que existan, la atención oportuna que pueden tener estos pacientes que asisten, pero si se quedan en casa y llegan tarde, entonces el problema se revierte. ¿Esa base de datos PCR qué quiere decir, doctor? Veamos esa filmina, Osvaldo. Reacción en cadena de polimerasa. PCR es la reacción en cadena de polimerasa. Este cuadro es simplemente para explicarle cuánto se tarda. Como estaba centralizada la PCR aquí en el Laboratorio Central de Virología, para que un paciente, digamos de la costa norte, sea considerado como caso, tiene que cumplir el requisito que tiene que ser confirmado con la PCR. Y claro, entonces tardaba un promedio de 7-8 días para declararlo como paciente. Por eso es que nosotros estamos urgiendo de que se descentralizara la prueba, que hubiera en San Pedro y que también se incorporaran los laboratorios privados. ¿En cuánto tiempo sabremos si alguien está infectado con estas nuevas pruebas? Con la PCR, ahora, si usted llega al hospital y usted
se hace la prueba, si solo está usted y no hay muchos otros pacientes, entonces en 6 a 8 horas usted puede saber, pero antes era 24 o 48 horas. Este cuadro está por departamentos. Por departamento, en donde usted ve Cortés. Cortés está en la cima. En la cima, Atlántida, Cortés está en la cima, y luego Lempira también. Colón. Todo lo que es Santa sector Bárbara, La Paz, noroccidental. Atlántida, todo el occidente, ¿verdad? Todo el occidente tienen aproximadamente Noroccidente. 33%. Mire, Cortés y Lloro tienen el 33% de la positividad. Y luego, ¿A qué se ha debido eso, doctor, que en Cortés haya tantos infectados? Bueno, porque acuérdese usted que llega, después de que el primer caso de índice aquí en Tegucigalpa, inmediatamente ocurrió en San Pedro Sula, en La Maquila, en el área del Villanueva. Aquel pastor que anduvo positivo y que dio ceremonia religiosa. En una iglesia, sí. En la iglesia, y luego contaminó. Sí. Acuérdese también que el hacinamiento que tiene Villanueva. Villanueva es un territorio tan maquilero que tiene aproximadamente 200,000 personas de un territorio pequeño. Están hacinados, hay muchas maquilas, muchos trabajos juntos. Sí. Y eso explica si alguien anda positivo. Los hombres tienen una mayor prevalencia que las mujeres. Así es, 21 de hombres y 16 de mujeres. Sigamos. Sigamos. ¿A qué se debe esto que los hombres nos hemos descuidado más? Esa exposición. ¿Ah? Esa exposición. Ajá. Andamos más en la calle. Así es, más en la calle. ¿Este es de las características por presencia? Por presencia de síntomas. De los síntomas que distribuye, que son tos, fiebre, malestar general, tos seca, y están distribuidos en diferentes... Dolor de garganta, ¿eh? Sí, dolor de garganta, que es importante. ¿Influye el que haya tanto humo ahora mismo? Empeora la cosa. Y eso simplemente son cómo disminuía la cantidad de pacientes, la cantidad, vea usted, por síntomas. Aparentemente la primera vienen bajando, que es creo que es la fiebre, y luego empieza usted a ver que los otros síntomas que son más lesivos van aumentando, o sea que el paciente se está empeorando con facilidad, y es el paciente con facilidad va a llegar a los hospitales y a las terapias intensivas. ¿Tenemos otra? Ahí está el otro. Grupos de edad, hombres... Es importante que, nosotros estamos siendo invadidos por este virus en los grupos de edad bien activos. Estamos hablando de menos de 60 años, de 40, 30. O sea, el grueso de los pacientes son pacientes jóvenes. Jóvenes y menos de 60 años. En el mundo entero, como hay pocos jóvenes, hay más viejos, entonces la situación se revierte. Mire, la curva piramidal de la población de Honduras es la base, es mucho joven, mucho niño y muy poco anciano, de tal manera pues que nosotros sufrimos el impacto de la cantidad de gente que existe, que es gruesa la parte de jóvenes. Y eso para ustedes, mire, enfermeras y médicos. Proporción de personal de salud infectado, hay 37 muestras hasta el día de 3-4 días infectados. Enfermeras. Enfermeras, y luego 26 médicos y otro personal 8. Estamos hablando de 50, 57, 71 personas ya infectadas de médicos y enfermeras. Hasta hace 3-4 días. 17 muestras positivas de personal de vigilancia, incluyendo militares, policías, etc. Los que trabajan ahí en los centros asistenciales. Así es, así es. Es decir, que ellos también están expuestos y deben estar muy protegidos. Están en la línea frontal. Sigamos. Bueno, es lo que, tomando en cuenta la tasa de crecimiento de positividad, usando como herramienta predictiva un modelo de regresión lineal, se estima que en un lapso de 50 días, fines de mayo, primera semana de junio, se alcanzará una tasa de infección alrededor de 15% sí, que es lo que de la usted población decía al general. inicio, sí. Así eso es peligroso. Porque eso está preocupante. 15% de los 8 millones que estamos en Honduras. El posible escenario, ¿cuál es? Son 2 millones de hondureños que nos vamos a infectar a final de año. Y vea usted, se hizo una encuesta de casi de 25,000 personas en tiempo real que viven en las zonas urbanas. Estamos hablando Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba, Choluteca. Así es. Que son aproximadamente 3.5 millones de personas viviendo en centros urbanos de Honduras. O sea, 20% se infectarán, o sea, 700,000 personas infectadas. Esas son las proyecciones. Se sabe que el 80% son asintomáticas. Por lo tanto, esas asintomáticas van a ser 560,000. Pero de estas,
Recemos al anterior, Paquito. ¿La anterior? Sí, veamos la anterior. De estas 560,000, el 15% es con síntomas severos, que van a ser como 105,000. Y de estos 105,000, 5% van a estar en estado crítico y se ingresarán a UCI aproximadamente 35,000. ¿Y hay 35,000 respiradores? Jamás. Cuando un paciente ya está UCI es porque necesita respirador. Cuidados intensivos. Así Sí, es, y eso sí. va a ser, son proyecciones hasta finales, Sí. ¿Y ese posible escenario, doctor? Ese es posible con la disponibilidad a nivel nacional, las camas de UCI y en salas de operación se estima una letalidad de alrededor del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos de antemano de que un paciente que llega a UCI y que los espejos los tenemos, vea usted en Italia, 50% de los que van a UCI se morían. ¿Por qué? No había capacidad de ventiladores, no había capacidad de recursos humanos. Nosotros, si extrapolamos esa información de que en un país desarrollado se morían 50% los que llegaban a UCI, mira, imaginen ustedes nosotros acá con el déficit de personal, el déficit de ventiladores. Entonces, nosotros sospechamos que hasta un 95 personas críticas pueden fallecer. Sí. Hasta 50% de personas. Recomendaciones. Bueno, realizar siempre las encuestas sintomatológicas utilizando la plataforma, porque con esa plataforma nosotros podemos ver la proyección que es lo que pasa en uso de mascarilla. Uso de mascarillas es mandatorio. Imprescindible. Imprescindible, y sobre todo si alguien sale a la calle. Uso obligatorio de EEP, ¿qué es? Protección personal, o sea, el 100% de las personas tienen que tener la indumentaria cuando están enfrente de los pacientes. Es importante, porque si no tienen la protección adecuada, se infectan. Y instruir al personal de salud en toda la red de servicios. Claro, es importante instruirlo. Sí. Rápidamente con la última, porque ya solo tengo un minuto, doctor. Sí. Cerramos con la última, Osvaldo, y despedimos acá. Así es. Pongamos la otra. Bueno, difundir masivamente el uso de la plataforma. La plataforma, nosotros tenemos la plataforma, que es ahí están www.webhonduras.com pleca COVID-19, y el otro es www.encuestashonduras.com. A esas dos pueden ingresar. Claro, los médicos ingresan a la de arriba y el público general a la de abajo. www.encuestashonduras.com. Así es. Ingresan ahí, tienen acceso a todos los protocolos. Excelente, doctor. Solo dígame rápidamente, ¿las aguas de los ríos pueden ser contaminantes? ¿Las aguas de los ríos? Si uno se va a bañar a un río. Generalmente el virus no vive en sitios que no son dentro de la célula. Por lo tanto, en el ambiente de aguas contaminadas, aguas de ríos, lagos, muere rápidamente. Solo dígame rápidamente, ¿vino personal de Médicos Sin Fronteras? Me están consultando acá, a Honduras, ¿sabe? Que sí vino. ¿Sí? No, el Médicos Sin Fronteras siempre ha estado presente en Honduras desde hace muchos años y son muy activos ayudando a las poblaciones, así como no solo Honduras, sino que en África, en todos los países. Hay una persona que estaba consultando por la encuesta de Sinajer, que entren a esta mejor, que entren a esta encuesta, Doctor, le agradezco que me haya acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero haber contribuido con un granito de arena para la información importante para el pueblo hondureño. No, con un granito de arena, no, con un gran grano de arena, doctor. Le agradezco que me haya acompañado. El mejor infectólogo que tiene este país, el doctor Tito Alvarado, nos ha acompañado esta mañana en vivo aquí en el Foro del 6. Gracias por su sintonía. Por favor, quédese en casa. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana aquí en el Foro del 6. Que Dios bendiga a Honduras. Quédese en casa, por favor.